Hola, yo soy Gloria Pino. Y yo soy Javier Guerra y esto es el podcast del Mundo Marfan. Hoy tenemos con nosotros de invitada a la doctora María Elena Marín, venezolana, internista, infectóloga, especialista en virología y actualmente director médico de Alivio, que es una empresa de telemedicina para Latinoamérica. Tengo la fortuna de conocer a María Elena hace muchos años porque fue mi médico cuando vivíamos en Venezuela y pues de alguna manera ella es responsable que yo haya llegado hasta aquí. mi expectativa de vida se incrementó cuando la conocí. Eh, la invitamos justamente porque con todo esto de la pandemia del COVID pensábamos que quién mejor que ella para responder un montón de preguntas y de dudas que surgen cada día con los nuevos hallazgos que vamos teniendo sobre la enfermedad y sobre el virus, ¿no? Para comenzar, María Elena, quería preguntarte precisamente sobre la enfermedad. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa un virus y cómo actúa particularmente este virus? Ok, primero que todo saludarlos a todos, agradecerles el haberme invitado. Y sí, como dices, tuvimos la suerte de encontrarnos en el camino, en parte de tu caminar con Marfan. Y de ahí nace una linda amistad que nos ha mantenido unidos a pesar de que la relación médico-paciente pues completó con éxito en el caso de las infecciones. Lo cual agradezco sobre todo al grupo de trabajo que nos acompañaba y que estábamos trabajando para que tú salieras y verte todos los días es para todos nosotros muy bonito el saber cómo has seguido adelante. Eh, Mira, lo primero que quiero decirles a todos es que entiendan que esto es una enfermedad que estamos aprendiendo todos juntos. Por ponerles en contexto, para saber todo lo que sabemos de COVID, ha pasado apenas 4 meses desde que se inició en China. Y realmente hasta los últimos de enero, cuando empiezan a ver los primeros casos fuera de China y que vemos que ya sale hacia Italia y que empiezan a haber casos aislados en España, ya nosotros empezamos a tomar vista de que esto se salió de las fronteras y se va a generalizar. Lo primero es que tengan esperanzas, porque nunca en la historia de la medicina el mundo científico se ha movido tan rápido como en esta oportunidad. Yo sé que parece lento, que parece desesperante, porque se están pidiendo cosas de nosotros muy, muy severas, el permanecer en casa, el cómo nos va a afectar eso a nuestra vida en el futuro, etcétera. Pero realmente para la ciencia ha pasado muchísimo tiempo para obtener cosas similares. Cuando les digo muchísimo tiempo, estoy comparando los 5 años versus 4 meses, 10 años versus 4 meses, para lograr saber. Por ponerlos en contexto, el VIH siendo un virus, para lograr saber cómo era su ciclo vital, tardamos como 2 años en que el mismo Anthony Fauci en Estados Unidos, el que maneja la parte del CDC, nos dijera cómo era este virus. Aquí en menos de 4 meses ya sabemos cómo funciona, cómo entra, qué receptores tiene, etc. Gracias a que los estudios genéticos han avanzado muchísimo. Así que lo primero, antes de entrar en detalles muy específicos, es tenemos que desarrollar una inmensa paciencia y una inmensa conciencia de que los estudios están andando muy rápido, que muchísimos millones de personas están trabajando para obtener las respuestas y que lo otro que es importante es que no le creamos a todo lo que sale, porque eso es lo que nos crea mayor confusión. Muchísima confusión. El hecho de que salen unos que dicen que 6 pacientes aquí con tal tratamiento funciona y ya todo el mundo salió a comprar el tratamiento. Otros dicen que tal cosa aquí, entonces otros se alarman porque yo no voy a poder tomar eso. Las cosas van tan rápido que es necesario esperar un poquito y tener paciencia. Y por eso es que yo les digo, mantengámonos en la seguridad de nuestro hogar. Cambiemos la palabra confinamiento, cambiemos la palabra aislamiento y cambiémoslo por estamos en la seguridad de nuestro hogar hasta que tengamos respuestas más certeras que vengan de la ciencia y no de las noticias. Entonces, volviendo a tu pregunta, el virus es un virus que, como existen varios coronavirus, se origina generalmente por una zoonosis, en este caso se piensa que fue
a raíz de un mercado donde se vende animales para la digestión, y tenemos que entender las diferencias culturales, como en unos lugares se come puerco, en otros lugares se come vaca. Por ejemplo, los hindúes dirán que nosotros somos locos porque nos comemos las vacas. Cada cultura tiene sus costumbres y por eso no debemos hacer discriminación, ¿no? Sino que es una cuestión cultural lo que cada quien come y a lo que estamos acostumbrados a comer. Entonces, dadas las costumbres, pues vino aparentemente, y ahora todavía no se ha podido definir bien, se vino de estos animales, que es como ocurre, utiliza como huésped intermediario al hombre. Y ahí, ¿por qué? Porque los virus son ARN, hay virus ADN y ARN. Los virus ARN, para poder decir en vocabulario, tener hijos, requieren de la célula donde haya ADN para poder utilizar el ADN de nuestras células como humanos, si se acuerdan de biología. Utilizan el ADN porque el ARN es una sola cadena. Y para poder obtener nuevas formas virales necesitan duplicar y convertirse en una partida doble para que eso se integre. ¿Qué ocurre con este virus? Él ingresa a través de las vías respiratorias, ¿ok? Y va a buscar las células inflamatorias y requiere de un receptor que se llama el AC2 para entrar, porque esta partícula viral tiene en su núcleo un ARN y tiene en su membrana, que es una glicoproteína, y es importante que entiendan eso, porque por eso es que es tanto el llamado a lávense las manos, y a que apenas llegue de la calle de hacer las cosas, coloque su ropa a lavarse y vétase a la ducha, porque esa membrana tiene algo que se llama la membrana del virus, una micela, y esa micela es afectada por el jabón. La grasa se rompe, como es grasa y proteína, así igual que cuando lavan los platos y dicen que si lavas los platos rompe la grasa, pues igual ocurre con el jabón. Rompe la membrana y el virus se desintegra y no tiene cómo entrar al organismo. Entonces, si nosotros no nos hemos tocado la cara, no hemos puesto con nuestro contacto de vías respiratorias nuestras manos, y ahí viene la primera educación que yo le hago a todo el mundo. Haga el ejercicio en la casa de conciencia plena. Eso hoy en día, tú como psicólogo sabes, es hacer mindfulness con las manos. Es tener conciencia de dónde están mis manos y hacer ejercicios en casa de verte en el espejo que tantas veces te tocas las manos, porque esta es la zona que más nos tocamos. Entonces, cuando no nos tocamos la cara, nosotros estamos protegidos, porque nos vamos a lavar, el virus que había aquí con el jabón se desintegra y no podemos llevarnos a las vías respiratorias. Entonces ahí vamos entendiendo un poco los que no manejan el mundo médico, que además yo creo que es una de las cosas que ha pasado, gente que no entiende la terminología y cada quien la interpreta como quiere. Entonces, ok, lávate las manos. Sí, pero ¿por qué me lavas las manos? Es sencillo, corta la grasa. Y la membrana del virus es grasa y usted va a eliminar el virus. No por arrastre, sino porque realmente lo destruye. Entonces, por eso es que nuestro mejor aliado es el jabón, porque va a atacar directamente a la capa del virus y lo va a destruir. Esas membranas que lo recurren. Entonces, entra por la vía respiratoria y él requiere entrar dentro de las células y entonces utilizar el material genético del humano, y va a lo que se llama replicarse. ¿Qué significa replicarse? Que de una partícula viral se empiezan a obtener muchas partículas virales por exocitosis y esas van al torrente sanguíneo y van a infectar otras células. Por eso es que hablamos de la importancia de la carga viral. ¿Qué es eso? Cantidad de virus presente en un espacio, en un momento. Y es por eso que estamos en distanciamiento. No es lo mismo si estamos en un lugar cerrado, por ejemplo en un ascensor, donde haya una persona que, por ejemplo, es portadora o lo tiene en sus vías respiratorias y todavía no ha ingresado al organismo para producir la enfermedad, y entonces ese lugar concentrado hay mucha carga viral, entra a mi sistema respiratorio más cantidad de virus y más cantidad de virus va a generar lo que se llama la respuesta inmune, que es lo que ocurre con este virus. Yo siempre les explicaba a mis pacientes en cuestiones de virus que imagínense que estos son dos ejércitos. Y dentro de nuestro organismo se está librando una batalla. Tenemos a un virus que llega y ataca y no descansa, no duerme. Y nuestro sistema inmune es nuestro ejército. Mientras más soldados hay aquí, más soldados yo requiero de mi sistema inmune para atacar la cantidad de virus.
Entonces, si a mí me entran, hay 5 soldados, yo necesito que mi sistema inmune se active para 5 soldados. Pero si hay 5.000 soldados, mi sistema inmune se prepara para 5.000 soldados. Y realmente todas las manifestaciones que vemos es porque nuestro sistema se está defendiendo, produciendo interleuquinas, citoquinas, que son inflamatorias. Entonces imagínense nuestras células, que son un espacio cerrado, produciendo una cantidad de líquido y de moco para proteger, para agarrar ese virus y tratar de que no se defienda, y empieza a ocupar un espacio que no le corresponde. Y es lo que produce todas las manifestaciones clínicas que estamos viendo. Entonces por eso empezamos a ver todos los síntomas respiratorios, por eso entonces empiezan a verse afectados otros órganos, y todo depende de la cantidad de virus al que estamos expuestos. Si nosotros estamos en una ciudad conglomerada y hay muchas personas que a la vez tienen virus, pues entonces la cantidad de virus que a mí me va a entrar es muchísimo mayor. Entonces ahí la explicación de por qué utilizamos sistemas de protección y de barrera para evitar que la cantidad que el virus vaya a estar en contacto conmigo sea menor. Y vemos los análisis de por qué sí funciona o no la mascarilla. Y porque en un primer momento pensaban que no, y hoy en día ya se sabe cómo cambia radicalmente la posibilidad si las dos personas, la que está aportando el virus, y fíjense que yo ya estoy entrenada para hacerlo con el codo, con su rinítica, esas personas se ponen en contacto una con otra, una con mascarilla, otra con mascarilla, las posibilidades de contagio son mucho mayor y también van a depender de la cantidad de virus. Entonces todo este organismo entra, desencadena toda esta respuesta y realmente lo que lleva a la sintomatología y a todo lo que estamos viendo y leyendo sobre la fisiopatología de este virus es lo que se está empezando a entender. No sé si tienes alguna otra pregunta con respecto a eso. Yo estoy tratando, y creo que es una de las cosas que está pasando en el mundo, que hay mucha gente entendiendo terminología médica sin nunca haberla leído o saber de qué se trata. Entonces, y por otro lado, los científicos van a su ritmo, vamos leyendo terminología, pero ¿cómo hacemos que la gente que no es médico la entienda? Exactamente. ¿Cómo hacemos que la gente entienda que no son medidas políticas? Que no se tratan de que si me dieron permiso o no, porque me van a castigar. Es porque hay todo un racional que hay que llevárselo a la gente que lo entienda en su vocablo. Exactamente. Bueno, esa es un poco la idea con estas cosas, porque además también entendemos que yo puedo seguir las normas si yo entiendo por qué las hago. Así O sea, cuando tú le explicas a la gente por qué es agua y jabón y no toneladas con alcohol, ¿me entiendes? La gente entonces va a entender que, bueno, ok, no hay que volverse loco comprando gel con alcohol, sino que yo simplemente lavándome las manos con el jabón de toda la vida, pues puedo lograr protegerme, ¿no? Siempre y cuando sepa por qué hace la conducta. Claro, así es. La otra cosa, ya en términos de toda esta respuesta del organismo, ya entendemos que es porque el cuerpo se está defendiendo ante ese virus que lo está invadiendo, porque realmente es una invasión. Entonces empiezan dos términos que están oyendo seguro, antígeno y anticuerpo. Antígeno es lo que es extraño a mí y entra. Y mi organismo busca defenderme, desarrollando toda mi inmunidad para encapsularlo o ser capaz de eliminarlo. Y por eso la producción de moco, etcétera, tantas secreciones, que ahora estamos empezando a ver como parte de las manifestaciones. Okay. Por eso la tos, para expulsarlo. Claro. El organismo es muy inteligente. Y todo es por una respuesta que hace a algo externo que no me pertenece y debo eliminarlo. Okay. Dentro de todas esas respuestas, bueno, empezamos escuchando hablar sobre esa tos pertinaz, empezamos sobre que era una neumonía típica, también después se descubrió que la gente no podía oler, que es lo que se llama anosmia, algunos también reportaban que habían perdido el sentido del gusto. Ahora más recientemente se está hablando de inflamación, que es toda esta respuesta que tú nos hablas, de la presencia de coágulos en unas necropsias de los italianos, y también se han reportado casos en adolescentes con necrosis, con pequeñas lesiones con necrosis. ¿Qué sabemos de todas esas manifestaciones del virus en este momento? Ok, mira, primero se asumió, y como les digo, hay que entender que esto fue apareciendo y fuimos interpretando, ¿ok? Que era lo que pasaba. Lo más frecuente era tener tos,
un síndrome respiratorio, etc. Después empezaron a observar que había muchos otorrinos afectados y que no estaban en la primera línea de atención. Y entonces empiezan a ver para atrás qué es lo que uno hace retrospectivamente que había en común. Y lo que había en común eran pacientes que consultaban por trastorno del olfato y trastorno del gusto, por la anosmia y la cascosmia, que eran una manifestación del virus y que habían contagiado a los médicos que los habían visto. Y por eso se empezó a ver, porque cuando tú tienes alteraciones del gusto y del olfato, pues vas a un otorrino a ver qué está pasando, sin ningún síntoma respiratorio. Entonces se empezó a ver que estos médicos se enfermaban y cuando empezaron a ver lo que tenían en común eran que habían visto pacientes así. Y empezaron a hacer las pruebas y coincidía. Por eso entonces hoy se habla tan abiertamente de que son manifestaciones. También se hablan de manifestaciones gastrointestinales. ¿Okay? Se ha visto una correlación de personas con el COVID positivo y que nunca tuvieron síntomas respiratorios, sino que directamente entraron al tracto gastrointestinal y presentaron cuadros diarreicos, etc. ¿Por qué? Porque el virus va a entrar por las vías respiratorias o por la boca y entonces va a afectar y entonces vamos a ir viendo las diferentes manifestaciones. En cuanto a lo que hablas de la parte, lo que hemos visto con respecto a las autopsias, que además ahí ya se están haciendo de forma seriada y de forma controlada, de ver bien cuál es la fisiopatología y qué es lo que desencadena. Ahora les voy a hablar de otro problema, de por qué mantener el distanciamiento social. Una de las cosas que ocurren es que como hay tanta gente en un poco tiempo, y ustedes que asisten siempre a médicos y saben que es importante que los atiendan médicos específicos que sepan sobre Marfan, que el cardiólogo que los ve sepa específicamente sobre las características propias de su corazón que no es igual al de los otros, que el neumonólogo que los vea sepa específicamente cómo son sus condiciones, que entienda por qué los tratamientos que toman. ¿Qué pasa? Tantas personas enfermas, normalmente cuando una persona tiene una infección viral que compromete y hay que intubarlo y tiene que ir a terapia intensiva, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo de trabajo que normalmente actúa? Actúa el intensivista, el internista, si tiene alguna patología asociada como diabetes, hipertensión, etcétera, el endocrino o el cardiólogo y el especialista en virus o en infectología o en inmunología si la respuesta es muy importante. Es todo un equipo que cada uno ve su parte y cada uno sabe de su parte. Entonces, entendiendo los que estamos acostumbrados a ver esto con bacterias y con virus y con esta respuesta, ocurre a nivel hepático una cosa que se llama coagulación intravascular diseminada, que es que en estos pacientes, cuando se afectan mucho por un virus o por una bacteria, pueden desarrollar esto y ves un problema entre la trombosis y puede haber hemorragia. Entonces tienes que ir viendo y tienes que ir a estos pacientes tan graves que entran en shock. También van a tener alteraciones de todo su sistema y unos van a ir hacia la coagulación y otros hacia la hemorragia. Lo que se ha visto aquí es que vamos hacia la coagulación, pero es parte de todo lo que se llama el CID de un paciente críticamente enfermo. Entonces, ¿por qué es importante entender que en estos momentos, y ayer veía a una persona que con todo el amor del mundo, pero muchacho es cirujano y especialista en cirugía bariátrica y está al frente de la epidemia, porque es que se requiere que todo el mundo está. Y él decía, es que aquí en España estamos todos, dermatólogos, cardiólogos, todo el mundo atendiendo al COVID. Entonces, tendrán un algoritmo que seguir, pero las especificaciones de cada paciente, pues no las pueden saber, porque no fueron entrenados para eso y en poco tiempo pues no han podido ser entrenados para eso. Yo a muchos de mis exalumnos les voy mandando los resúmenes de lo que va saliendo porque llegan muertos a su casa y no les podemos pedir que además estudien. Claro. Entonces todo eso tenemos que entenderlo para saber por qué yo hago mi parte, por qué yo me quedo en mi casa esperando que me digan que hay una alternativa más segura, porque quienes están ahí están dando la vida, pero no necesariamente me va a tocar el especialista en mi patología particular, que lo está haciendo con todo el amor, que está dejando la piel ahí, que además está sufriendo de trastornos psicológicos, porque nada más piensen que vestirse les toma una hora, que después no pueden tomar agua, no pueden ir al baño, que no están acostumbrados a lo que están viendo. Y que además la mayoría no va a su casa para no llevarles el virus y están durmiendo en los hospitales. Entonces tenemos que empezar a entender toda esta dinámica. Si yo
sé que voy a ir y estoy acostumbrado que voy al médico y entonces llaman al especialista y ustedes que son, pues no va a existir esa posibilidad, va a ser el que esté ahí. Entonces es parte de lo que tenemos que ir entendiendo. Está muy bien aplaudirlos, están haciendo una labor inmensa, pero hay que ayudarlos. Entonces cuando yo me quedo en la casa, yo estoy salvando vidas, no solo la mía. Estoy salvando la de los otros también. Y cuando uno se vuelve en protagonista, pues como que es más fácil de digerir mi parte en la batalla. Y mi parte es no salir en estos momentos hasta que algo esté más claro. Y por eso se necesita la conciencia personal en esto, es una decisión de conciencia. A mí los políticos podrán decir esto, los otros dirán esto, pero yo estoy consciente de que en este momento todavía no hay un tratamiento específico. Les puedo decir que los estudios van muy bien con algunas drogas, pero eso va a tomar su tiempo. Y que nuestro trabajo de salvar vidas, igual que lo de los médicos que están al frente, salvar las que llegan enfermos, el de nosotros no enfermar a otros. Y así estamos hablando la vida de muchos, porque no nos convertimos en un medio de transporte. No somos el autobús que lleva de A a B el virus. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, María Elena, volviendo a las noticias, esta mañana nos despertamos con la noticia de que aparentemente se está dando un síndrome inflamatorio en niños, que tiene una presentación como una enfermedad de Kawasaki atípica y que pudiera estar relacionada con la COVID. La Asociación Española de Pediatría dice, ojo, sí, que ojo que no todos dieron positivos, algunos dan positivos, algunos dan negativos, es decir, no sabemos si realmente es o no es. Así es, mira, desde hace como una semana en Inglaterra se están empezando a ver esto, lo que se llama un shock tóxico, ¿ok? En pediatría normalmente se ve por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que es caracterizado por un rash. Generalmente los niños tocan de tocarse tanto las manos y llevárselos a la boca. Por eso se asocia a síndrome mano-pie, porque los niños también se lamen y esas bacterias son generalmente de la piel. Y pueden hacer lo que se llama shock. Y eso desencadena todo un proceso inflamatorio que los lleva a tener bajas de tensión, a entrar en shock, pueden entrar en coagulación, etcétera, porque afecta al hígado. ¿Qué ocurre? Que si ven, uno de los problemas que se tiene en estos momentos es que muchas personas van a dar positivos al test. Entonces, están viendo, no han visto todavía que estos niños todos tengan COVID-19, pero no están seguros si estos son falsos negativos, que es una de las cosas que ahora hablamos. O que hay que hacer varias pruebas y si ustedes ven que para decir que una persona ya no tiene, le piden 2 tests para ver. Entonces, en vista de que hay países que están liberando a los niños, decidieron alertar sobre que no tenían todos los datos bien. Normalmente en Inglaterra se vieron 12 casos, en España leí el comunicado, pero no estoy muy clara de cuántos casos han visto, pero ante la situación prefieren alertar. ¿Ok? Entonces, si ella va, no estamos muy seguros que sea COVID, ahí pareciera porque unos tienen, no sabemos si los otros eran falso o negativo, necesitamos esperar unos días para repetir la prueba, pero queremos que ustedes sepan que esto está pasando, porque hasta ahora existe la falsa sensación de que a los niños no les da. A los niños sí les da. Si hay niños infectados, sin comorbilidades. Son menos, sí, porque su sistema inmunológico está menos desarrollado, entonces su defensa va a ser menor. Por eso es que se hablaba que ellos eran portadores. Entonces ellos, a pesar de tener virus presente, no desarrollan una enfermedad tan cuantiosa como se ve en muchos adultos, porque su sistema no se defiende de una forma tan agresiva. Mientras más crecemos y mientras más antígenos nos hemos visto, y por eso vemos que a los niños le dicen ponlo en el piso para que tenga antígenos, para que sepa cómo defenderse, darle el chupón aunque se le caiga, porque para que aprenda cómo defenderse, y eso es para darle memoria a su sistema inmunológico y ante algo externo se pueda defender. Entonces por eso vemos que los niños prácticamente no habían tenido síntomas o síntomas muy leves, pero no quiere decir que no les den. Hay niños que su sistema inmunológico responde, han llegado a tener estar en terapias intensivas. Entonces, lo que pasa es que los casos relacionados con los adultos era mucho menor. Pero cuando a ti un hijo se te enferma es tu 100%.
Entonces, por eso es que las estadísticas hay que saberlas entender, ¿ok? Yo cuando, por ejemplo, en el caso de España dieron el comunicado, ¿verdad? De que los niños podían salir. Yo hablé con mi familia ya y les expliqué, miren, ajá, está bien, es verdad que es poco frecuente en niños, pero si a mí uno de mis sobrinos nietos se enferma es mi 100%. No me importa si el otro 99 no se ha enfermado. Y hay una posibilidad. Entonces, veamos cómo reacciona la población a esto. Y por eso es que yo creo que las sociedades se han adelantado a hablarle al público y decir, esto lo estamos viendo, no estamos 100% seguros, pero ojo, tome usted su decisión, Claro, basado claro, en que nosotros tenemos esa información. exacto, pero toman una decisión informada. ¿No? O sea, Sí, bueno, ya yo sé que a los niños sí les puede dar, o por lo menos sé que está dando algo a los niños, que es este shock, y bueno, ya yo decidiré si voy o no voy, pero por lo menos tengo la información para tomar la mejor decisión para Por eso mí. yo te decía que lo importante de que lo que pasa es que está pasando y que el mundo médico está muy ocupado en tratar de obtener respuestas y en dar atención, que es poco lo que puede dar. Entonces la información, quien la está bajando al público en general, que además está muy ansioso y tiene todas las horas del mundo para buscar Mm. información, que normalmente no ocurre así, a veces yo leía un análisis de alguien que decía, bueno, ocurrió la epidemia del H1N1 y ninguno nos enteramos, no se enteraron ustedes, pero los que estábamos involucrados sí nos enteramos. Lo que pasa es que mientras yo no tengo las cosas cerca, generalmente no me entero o no las busco. Y por eso es importante esto que ustedes están haciendo, de poder escuchar. Fíjate que yo estaba muy frustrada porque no estaba dado mis especialidades, no estaba al frente de la pandemia. De hecho, yo iba a volar a Venezuela el día domingo porque yo me iba a poner al frente de la pandemia. Y el sábado cerraron los aeropuertos. Y después he entendido que me habían dado otra tarea. Y era sentarme a estudiar y poder informar y llevar información y llevarle a mis estudiantes los resúmenes de los estudios. No estaba al frente de la enfermedad, pero encontré dónde está. Y a través de la telemedicina estoy ayudando a que la gente no colapse, tenga una atención desde su casa y sean los mínimos en nuestros países los que vayan a la atención y explicarles el por qué. Entonces, eso, como tú dices, es súper importante, ¿no? Lo que pasa es que también hay que entender la otra parte. La gente que está a cargo de esto tampoco lo entiende. Es demasiada terminología. Es decir, ¿cómo tú le explicas? Miren, pero es que el virus puede cambiar. ¿Cómo es eso? Es decir, están acostumbrados a otros términos, a armas, a guerras, a balas, a la economía. Es decir, ¿cómo esta terminología tan específica se les hace entender? Entonces, eso es lo que hay que ir entendiendo y decir, todos vamos a estar bien si logro cuidarme y logro cuidar a los demás. Claro. Lo de los niños, yo creo que las sociedades se adelantaron por eso, ¿no? En hablar y decir, miren, no es que no da, no estamos muy seguros de esto, no tenemos todos los datos en la mano, pero es mejor que ustedes sepan esto. ¿Ok? Posiblemente en otras circunstancias se hubieran aguantado, pero dadas las circunstancias de cómo la población entendió que a los niños no estaban afectados, pues sacaron a sus hijos a las calles. Entonces por eso dicen, no, mire, ya va, veamos bien hasta no saber, cada quien tome su decisión, ¿no? Sobre todo porque es que lo que sabemos, lo supimos ayer y ya el público se entera hoy, o sea, es una cosa que todo lo que va saliendo, pues ya el público lo va manejando, tenga o no tenga el conocimiento para manejarlo. Para hacerlo, ni para digerirlo, ni para entenderlo. Exacto. Ahora, hablábamos hace ratico de lo que eran las pruebas, ¿no? Y entonces hemos oído hablar de las pruebas rápidas y hemos oído hablar del PCR. ¿Qué es una? ¿Qué es la otra? ¿Sirven las dos? ¿Hay una que es mejor que la otra? ¿Cuándo se usa uno? ¿Cuándo se usa la otra? Ok, como les digo, miren, el PCR es un estudio genético de la cantidad del ARN, ¿ok? De la partícula que trae toda la información genética del virus y que utiliza el ADN del humano para replicarse. Entonces, tú cuentas, ¿ok? Pues se identificó rápidamente. Yo no sé si se acuerdan de cuando veíamos biología de citosina, guanina, todo eso es
los ácidos nucleicos que caracterizan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los humanos tenemos el ADN y tenemos una cantidad que nos identifica, por eso tenemos una doble hélice y este virus tiene una ARN y se sabe cómo es las características de su banda genética y entonces puedes identificar por reacción de cadena de polimerasa cuántas cantidades de esas hebras hay. ¿Qué es ese ¿Okay? PCR? Es ese PCR, ¿ok? Ajá. Es la cadena de reacción de polimerasa del ARN. Entonces tú puedes identificar. Eso se pasa por una maquinaria. ¿Qué pasa? Que las pruebas, tú puedes determinar lo que se llama cuántas copias hay. ¿Ok? Entonces, por ponerlos en contexto, con hepatitis C, con hepatitis A, con HIV, primero empezamos sabiendo que una persona lo tenía y que el PCR era positivo si lograba tener más de 1000 de esas cadenas, por ponerte un número. Después pero entonces si había una persona que tenía menos de 1000, y entonces por eso decían, no se cuentan menos de 1000 copias. Si había una persona que tenía menos de 1000 de esas cadenas, tenía el virus, pero la máquina no era capaz, o la técnica no era capaz de identificarlo. Y en ese caso salía negativo. Y en ese caso sale negativo. Entonces tienes que esperar que él tenga más hijos, que él se replique, que haya más cantidad de virus y cuando se la pasa, si tiene más de 1000 copias, es positiva. Fuimos avanzando y hoy en día, por ejemplo, en esas otras patologías puede haber menos de 50, menos de 40, menos de 20, de acuerdo a la técnica. Y entonces ya tú puedes decir que si tiene menos de 20 es negativo, si tiene más de 20 es negativo y menos de 20, pero para eso pasó mucho tiempo. En este caminar, pues, China es quien logra hacer esos primeros estudios, Estados Unidos igual, Europa igual, cada quien con sus determinaciones, con sus validaciones, con sus pruebas de calidad, etc. Entonces, por eso varía y por eso puede dar negativo, porque no podemos decir que no hay virus, sino que lo que contamos no era, ¿ok? Eso es lo que es el PCR. Por eso es que a veces puede darte una prueba negativa y es que en ese momento en sangre o en tejido nasofaríngeo y ahora se piensa que el más sensible es en saliva, que es donde hay más carga viral, para poder decir que el virus está presente o no. Pero, ¿qué ocurre cuando esa persona puede variar? Y como es lo que nadie puede olvidar, que esto es un organismo vivo, que hoy puede replicarse mucho, mañana por las circunstancias de mi inmunidad se replica menos, puedo tener más partículas o menos partículas, y entonces por eso es que es dinámico. Este es el mejor test que hay. Tiene un costo alto, ¿ok? Estamos en calibraciones específicas para obtener mejor calidad de las pruebas, y después las pruebas rápidas es como les decía, es un antígeno que conozco, que tiene una cápsula de glicoproteínas, ¿verdad?, que es el virus, y un anticuerpo que es el que se obtiene de la defensa. Entonces la prueba rápida te puede determinar si hay unas de antígenos que son quienes determinan que hay suficiente de esta glicoproteína y entonces da positivo, pero también tenemos el mismo problema de la sensibilidad. Y hay otras pruebas que son de anticuerpos, que es que mide la respuesta del humano hacia este organismo extraño, que es en donde tenemos todavía más dudas. Si esto es permanente, si no es permanente, si es calibración de las pruebas, si es que salieron y se le hicieron solo a las personas que estaban muy mal y entonces la carga de anticuerpos era muy alta y entonces por eso las calibraciones puede ser que no tengan tanta sensibilidad y la sensibilidad para personas, por ejemplo, asintomáticas es menor porque la cantidad tanto de virus como de anticuerpos va a ser menor. Entonces hay que darle chance a que esas pruebas se calibren, se prueben, se validen. Todo eso tarda unos tiempitos. Aquí vamos a pasos agigantados. La gente de verdad está desesperada. Pero es admirable lo que ha hecho el mundo. Es admirable lo que han hecho los científicos, los genéticos, cómo han trabajado en equipo, cómo estarán peleando sus políticos. Pero el mundo científico está totalmente enlazado buscando respuestas para toda la humanidad. Y cuando hablamos de toda la humanidad, entonces imagínense darle respuesta a todo el planeta. Entonces, eso es lo que hay, que cuando me entra la desesperación de que para cuándo, no sé qué, ya va. Es decir, ¿cuánto yo en mi trabajo habitual me tardo en dar una respuesta?
Entonces, en esto que van dando, las respuestas se están dando bien, bien rápido y es admirable. Entonces, estas pruebas entiendo que van a ser, también depende del momento en que la persona se contagió y del momento de este tiempo que dura la enfermedad en la que esa persona esté. Dependiendo Así del es. punto en ese continuo, va a ser mejor una prueba o a lo mejor sirven las pruebas rápidas, digamos, porque Así es. obviamente el PCR es mejor que la prueba rápida. Pero Sí, como es pero más lento y es más caro, pues la ujú, prueba rápida puede servir en algunos momentos. así es. Y lo que hay que estar muy pendiente, yo te puedo decir que a mí me han llegado para por lo menos 300 tipos de pruebas que venían de China. Ujú, Pero entonces, claro, ¿en cuántos pacientes? En 50, en 100. Los científicos estamos acostumbrados a evaluar eso en 100.000. ujú. Entonces, ahí es cuando uno ve la diferencia, ¿no? De lo que es estadísticamente significativo y no. La necesidad de la velocidad de respuesta está creando que quizás esa respuesta no sea tan validada y tan perfecta como esperaríamos, pero es necesario. Es decir, cuando, por ejemplo, la gente pregunta por la vacuna. En un estado normal, eso dura entre 5 y 10 años para que sean probadas la eficacia. Es eficaz y también para que se vean sus efectos adversos. Y esto están buscando la posibilidad de que sea lo menor y hablamos de 1 año, 2 años. Entonces hay que tener en contexto, es decir, para llegar a las vacunaciones que estamos acostumbrados, tardaron años, 5, 10 para lograr lo que todos nos vacunáramos para ciertas cosas. Entonces siempre hay que tener eso en la visión, ¿no? Lo rápido que van, que a mí me parece muy lento, porque son días que acumulo en mi casa con miedo, o posiblemente algunos sin producir, qué va a pasar, etcétera. Pero yo creo que sí nos estamos dando cuenta de que necesitamos menos de lo que pensábamos. Sí, eso también es verdad. Mira, Mari, ajá. En cuanto al tratamiento, ¿no? También, pues por supuesto, en la medida en que se ha ido conociendo y se han ido probando, porque esto ha sido ensayo y error, no son tratamientos, porque sabemos cómo se trata, sino que se han ido desarrollando los tratamientos en la medida en que se ha ido conociendo cómo funciona el virus y qué respuesta produce en el organismo, ¿no? Entonces, inicialmente se hablaba de tratamientos como la hidroxicloroquina, la citromicina, que en el caso de nosotros los Marfan puede ser, a lo mejor en algunos sí se puede usar y en otros pues sería como complicado porque son medicinas que afectan el corazón y entonces nosotros pudiéramos tener una respuesta pues peor que la propia Mira, enfermedad. eso es un buen ejemplo, muy buen ejemplo que me das, para hablar de a veces lo rápido que van las noticias versus la ciencia. Salió la información de un estudio de 6 pacientes. 6. Eso fue lo que se difundió en el mundo como que la hidroxicloroquina y la citromicina, la unión de las dos funcionaba. ¿Ok? Y todo el mundo, puedo decirte que yo tenía miedo por los pacientes con lupus y los pacientes con artritis que lo toman como medicamento, que se fuera a agotar su existencia y ellos no lo pudieran encontrar. ¿Ok? Entonces, empezó todo el mundo a hacerse expecto de hidroxicloroquina. Es una droga que uno utiliza con mucha cautela, puede producir prolongación del QT, falla cardíaca, paro, por lo que uno hace una cantidad de exámenes antes de indicarlas y estar seguro de cómo es la fisiología eléctrica del corazón antes de poder indicar este tratamiento. Entonces, hubo gente de hecho que falleció porque la empezó a tomar, porque también como se utiliza como profilaxis para ciertas infecciones, pues hubo gente que empezó a tomarla como profilaxis, y hubo falla cardíaca en algunas personas que se lo tomaban. Y después, cuando empiezan a correr los estudios, porque fíjense cómo los medicamentos antivirales funcionan. Hay dos partes del tratamiento, ¿verdad? Hay que tratar de destruir el virus, y por eso era importante conocer su ciclo vital, qué enzimas utilizaba, cómo se fusionaba la membrana del huésped, qué enzimas del huésped utilizaba para replicarse, para ese ARN, porque ¿qué hace uno? Busca lo que se llaman diferentes targets o dianas de acción, en donde uno pueda interrumpir ese proceso, ¿ok? De replicación, y entonces el virus no puede crear nuevas partículas virales. Y entonces al tú interrumpir su ciclo viral, disminuyes la posibilidad
de que él siga teniendo nuevas partículas que son los que van a generar la mayor cantidad de carga viral en el organismo y la mayor respuesta inmune. Y por otro lado, dependiendo de la respuesta inmunológica, tú vas a modificar esa respuesta para que no sea tan exagerada, sino que hay ciertos inmunomoduladores que uno puede hacer. En un primer momento, fíjate que se decía que no usar esteroides, después empezaron a ver que los esteroides podían ser como inmunomoduladores y entonces empezaron a utilizarlos en los protocolos, pero para eso la Organización Mundial de la Salud está llevando protocolos de 5 brazos, donde comparan diferentes combinaciones para poder ver que, y entonces tenemos drogas dirigidas a cierta acción viral que ya se venían utilizando, diseñando para otros virus, y por eso les digo que hay unos antivirales que están funcionando muy bien, combinados con antiinflamatorios de acuerdo al estado, y entonces al ver el estado trombolítico de este paciente, pues el uso de anticoagulantes, que como te digo es parte del protocolo que uno utiliza generalmente en un paciente con shock y que tenga un estado de sepsis generalizada. ¿Okay? Okay. Entonces, por eso es que la individualización del tratamiento es importante. Y por eso es que es necesario que bajemos la cantidad de personas que van a los hospitales para que esos que están ahí sean quienes tomen las decisiones individualizadas. ¿Ok? Según las características de cada uno de nosotros. Que es a lo que estamos acostumbrados, pero eso no es lo que hay en este momento. Y eso es lo que la gente tiene que entender. No es simplemente que no voy a tener una cama o un ventilador. Es que también para poder tener el equipo total que yo requiero como individuo, con mis propias patologías, para eso tiene que haber menos cantidad de pacientes consultando. Y por eso se habla de bajar la curva, aplanar la curva. Aplanar la curva. Así es. Ok. Ahora, también, y con esto que nos explicabas de la respuesta hepática, entonces se entiende por qué se usan los anticoagulantes. Así es. Ahora, por ejemplo, nuevamente en el caso de Marfa, muchos de nosotros ya estamos anticoagulados y usamos medicamentos como warfarina o como acenocumarol y otro tipo de medicamentos, y a estos pacientes hospitalizados a algunos se les está poniendo heparina. Si bien todos son anticoagulantes, actúan de manera diferente. De hecho, hay protocolos hasta que están utilizando las drogas que se utilizan en infarto, ¿ok? Para disolver los coágulos. Entonces, depende de cada situación, el anticoagulante es diferente. Hay anticoagulantes para profilaxis, que son los que ustedes utilizan. Hay anticoagulantes en el momento en que hay una respuesta no tan extensa y hay cuando hay un trombo realmente. Entonces, el estadio de la anticoagulación es diferente dependiendo del estado. Si es para profilaxis, si es para tratamiento, o si es para ya trombo establecido como tal. Y obviamente si un paciente que ya está anticoagulado llegara a infectarse, lo primero que tiene que decir es cuál es el tratamiento que está tomando. Todos los tratamientos que esté tomando, todo el mundo tiene que decirlo, y eso es ante cualquier enfermedad. Hoy en día lo que dicen las sociedades médicas es no variar ningún tipo de tratamiento. Usted quédese con lo que usted esté tomando y si tiene dudas, consulte a su médico tratante. ¿Ok? Claro. Sí, también se habló en algún momento, por ejemplo, de si los sartanes eran favorables o desfavorables, que también lo tomamos mucho. Muchos Marfan están en tratamiento con los sartán, por ejemplo. Así es. Y entonces, claro, la gente decía, oye, ¿me lo tomo o no me lo tomo? La indicación es, tómeselo si ese es su tratamiento. Así es, porque ahí viene por el receptor que les decía al principio, que utiliza, que es el mismo que requiere los sartanes, ¿ok? Pero las sociedades internacionales de cardiología han decidido no cambiar los tratamientos. Se piensa que puede, ¿por qué? Porque los estudios observacionales se ha visto que afecta a los hipertensos, pero no se ha visto una diferencia en el análisis, lo que se llama de multivarianza, cuando uno ve todas las variables, que los hipertensos que toman la familia de los IECAS tengan una mayor incidencia que los que toman, por ejemplo, beta bloqueantes o los que toman otra familia, ¿ok? Entonces, por eso, hasta ahora la decisión es todos sigan tomando el que es, porque si ya usted tiene controlada su tensión y empieza a cambiar, puede ser que entonces lo que ya tenía controlado se descontrole, lo haga que usted tenga que ir a una emergencia y entonces ahí sí se va a exponer a gran cantidad de virus. Entonces usted mejor se queda en su casa, toma sus medicamentos, mantiene sus enfermedades crónicas bien, mantiene su tensión bien, su azúcar bien,
para que usted no tenga necesidad de ir a una emergencia, porque ahí es donde tiene la mayor probabilidad de infectarse. Entonces, todos los ajustes de medicamentos y sobre todo los antihipertensivos y cambios de familia generan en algunas ocasiones crisis hipertensivas o hipotensoras. Entonces, si ya usted tiene el medicamento que le mantiene la tensión arterial, no haga cambios. Porque si tiene alguna disrupción en su enfermedad crónica, va a tener que ir a un lugar donde la carga viral es muy alta. Y las posibilidades no van a ser por su tratamiento, va a ser porque ahí hay mucho virus. Entonces, si usted mantiene su enfermedad crónica en tratamiento, pues usted logra estar bien. Y por eso las decisiones de las sociedades mundiales de cardiología es no varíe su tratamiento, porque no hemos visto que, a pesar del receptor que sabemos, se haya visto una mayor incidencia en los que toman esta familia versus los que toman otra familia. También hemos visto reportes de supuestos casos de recaídas o reinfecciones. ¿Cuál es la diferencia entre una recaída y una reinfección y qué es lo que se sabe sobre eso? Ok, mira. Lo que se ha visto es en las pruebas. No hemos visto reportados que las personas vuelvan a tener sintomatología. No es que tienes la enfermedad y estas personas están teniendo nuevamente la enfermedad, sino que como se les hacen controles de pruebas, porque estamos estudiando la inmunidad, estamos estudiando cómo todos esos que sí sabemos que se infectaron, cómo es su respuesta inmune para poder ver cómo evoluciona el virus, cómo son sus características, ver cuál va a ser la inmunidad, si va a ser transitoria, si va a ser continua. Pues entonces por eso estas personas se les han seguido haciendo tipos de análisis, porque es la única forma de que el mundo científico sepa qué pasa, ¿no? Lo que se ha visto es que estas pruebas en algunos casos dan positivos. Entonces no se sabe si era que las pruebas anteriores le dieron falsos positivos o este virus logra replicarse a pesar de ya haber pasado muchísimo tiempo, y es una cosa de las que estamos viendo que es lo que ha dificultado más. Normalmente un paciente en estado crítico, 3-4 días en terapia intensiva, una semana, es suficiente. Aquí estamos pasando 3 semanas, 15 días promedio, un mes. Entonces, pareciera que el virus tiene una larga vida de permanencia en los pacientes que lo tienen presente. Entonces, eso es lo que se está sabiendo. No sabemos por eso si la inmunidad es transitoria o si es definitiva, y es lo que se está estudiando. Y por eso es que les pedimos paciencia, porque hasta no saber eso, no podemos enfrentarnos. Por eso mucha gente dice, no, ya yo a mí me dio, pero tú no sabes si tienes protección, porque las pruebas de anticuerpos todavía no están disponibles y bien validadas. Entonces tienes que tener mucha precaución en eso, porque no sabes, y además los virus cambian, no sabes si a lo mejor este virus que te infectó a ti es diferente de otro y puedes tener otra infección. Entonces todas esas cosas que parecieran muy creepy y quisiéramos tener respuesta, pues las respuestas vienen en camino, y tenemos que esperar tener suficientes números para poder hablar, para poder decirles, porque si no entonces pasa como la hidroxicloroquina. 6 casos, todo el mundo salió. Yo sé de hospitales que salieron a comprar sus administradores toda la existencia y ahora se quedaron con eso ahí, sin recursos para otras cosas. Gente que se la tomó. Por eso hay que hay que ver los estudios con detenimiento. Y yo sé que a veces es desgastante, produce ansiedad, pero es la única forma de estar seguro que lo que vamos a hacer es. Porque lo que hoy es verdad no necesariamente mañana va a ser, si no tenemos una data suficientemente larga. Ya hablando de 3 millones de personas en el mundo que han padecido la enfermedad, ya empezamos a tener números importantes. Y a mí cuando a principios de febrero yo decía, ya va, yo necesito ver Italia, necesito saber qué va a pasar a Italia, cómo va a evolucionar Italia, los estudios científicos que va a empezar a sacar para poder tener respuesta, porque no teníamos muchas respuestas de China. Entonces, por eso es que llevamos un camino andado de poder saber qué está pasando para poder dar respuesta. Sé que no es fácil, que los días cuentan, porque además está significando muchos sacrificios en todos los seres humanos, en su vida diaria, en sus hábitos, en cambios radicales, en su salud mental, en cómo mantenernos, etc. Pero hay que estar consciente, lo que tú decías, tener conocimiento para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, las decisiones acertadas ahorita es cuidarme. A mí la gente me pregunta, ¿pero verdad tú no has salido? Yo no he salido. No he salido. Yo tengo 46 días sin salir.
¿ok? ¿Por qué? Porque yo no necesito estar en la primera línea de batalla. Entonces, buscar, reinventarse, hacer, hasta no tener respuestas. Yo tengo un lema, yo no voy a ser soldado caído de esta guerra y no quiero que los míos lo sean. Claro. Y para eso tengo que darle tiempo a la ciencia, que va impresionante de verdad y de forma admirable dando respuestas, y vienen respuestas buenas, de verdad. Vienen respuestas buenas, hay medicamentos que están funcionando bien, 3 brazos de los estudios, no me quiero adelantar porque yo manejo información confidencial, pero hay cosas que están funcionando muy, muy bien. Ahora se estaban utilizando solo en los pacientes muy críticos, van a empezar a utilizarlos en moderados y leves a ver si no pasan a enfermedades muy críticas y si no evolucionan a requerir respiradores, lo cual va a ser una gran ventaja. Por lo que hay que llenarnos de paciencia. 2 semanas, 3 semanas más, posiblemente tengamos respuestas. Hace 3 semanas, no, es decir, yo veo las entrevistas que he tenido hace 3 semanas y posiblemente la información que di sea muy diferente a la que doy. Porque todos los días hay información. Hoy ustedes amanecieron con la información de la Sociedad de Pediatría. Ya en el mundo científico la veníamos viendo en publicaciones. Pero eran casos aislados, ¿ok? ¿Cómo interpretamos estos casos? ¿Cómo van? Etcétera. Dadas las circunstancias de que se estaban saliendo los niños, ok, miren, tomen la información y ahora tomen una decisión concienzada, a ver, cada padre qué quiere. Ya. Mari, y así como, pues, como se va avanzando en el tratamiento, también hemos oído hablar, sobre todo el ministro de acá de España de Ciencia, pues siempre nos habla de la vacuna, ya viene la vacuna y están trabajando en la vacuna, y hay muchos grupos alrededor del mundo trabajando en la vacuna. En un principio, cuando la cuestión de las que si eran reincidencias o eran reinfecciones, yo decía, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene una vacuna? Porque si al final uno nos pareciera que no se inmuniza. Mira, no tenemos la respuesta, pero por ejemplo pasa, ¿verdad? Con influenza. Con influenza nos vacunamos normalmente, ¿ok? Cuando viene el invierno y los científicos sacan la cepa que creen que va a actuar. Y generalmente son bastante acertados, ¿ok? Con diferentes variaciones, este tipo de cepa, este tipo de otros. Están trabajando con muchísimas combinaciones para ver cuáles son los resultados. Las vacunas no la esperen antes de un año. No hay forma. Y después les digo otra realidad que la gente tiene que entender. No solo es que los estudios den bien, es que hay que producir para toda la población. Y después la logística de vacunar a todo el planeta. Eso no es de un día para otro. Es decir, hay unas que están trabajando con ingeniería genética donde pareciera que están dando bien en Oxford y Harvard, que pudieran ellos acelerar las producciones y tal, sabiendo todos que a lo mejor vamos a sufrir de ciertos efectos adversos que no va a dar tiempo de averiguar. Sabemos todos que las vacunas pueden tener o no efectos adversos, entonces sí van a venir, sí van muy bien avanzados, sí los estudios van bien, pero para eso se requiere tiempo. Yeah. Se requiere personas que vayan y se les observe, se coloquen sin saber lo que estén haciendo, lo que se les está colocando. Muchas personas están siendo voluntarios para recibirlo, pero para eso hay que irles estudiando cómo fue la respuesta del organismo a la exposición de este antígeno específicos que están probando. Okay. También hemos visto que hay personas, por ejemplo, que se pide plasma de personas que han superado la enfermedad para inyectárselo a otros que están batallando ahorita con ella. ¿Cómo funciona eso? Ok, mira, en el plasma están lo que son los anticuerpos. Entonces, las personas que estuvieron muy mal desarrollaron una cantidad de esos anticuerpos, que son lo que desarrolla el organismo para reconocer al virus y sacar la respuesta específica que requiere este virus para ser atacado. Como la respuesta tarda unos días en algunos seres humanos en que se produzca, lo que en el plasma agarran el anticuerpo de estos que ya lo tuvieron, que está en cantidades, y se lo dan a las personas. ¿Qué ocurre eso? Que es la respuesta específica que requiere que tiene el virus aquí en grandes cantidades para que esto lo ataque. Y entonces se ha visto que la evolución es menor en progresión y la posibilidad de que ese virus se replique. Entonces, por eso están utilizando estos plasmas de estas personas para atacar a las personas que tienen mucha cantidad de virus y no permitir que ese virus se replique.
Es como que pide prestado unos Así es. soldados a otro Exactamente, ajá, para hacer su sí, propia lucha. exacto. Hago una Unión Europea para que... Un Así OTAN, más es. bien, hacen un Ajá, OTAN. una OTAN, así es. Así es. También al principio de esto teníamos, digamos, un grupo de, más que de científicos, de políticos que decían hay que hacer confinamiento y otro grupo que decíamos no, esto es efecto rebaño, decían algunos políticos. Aquí vamos a trabajar con el efecto rebaño y que se infecte el que se tiene que infectar y no sé cuánto. ¿Qué es el bendito efecto rebaño y cuán indicado era o no era esa opción? Ok. Aquí hay un término que yo creo que es el más importante de entender, que es la transmisibilidad, el factor R, ¿ok? El factor de transmisión. En algunas enfermedades se utiliza el que si tú te expones a pequeñas cargas virales, tú vas a poder desarrollar inmunidad sin tener ningún tipo de infección. El problema es que en enfermedades de poca transmisibilidad eso funciona, ¿ok? Porque hay una persona con poca carga viral, por decirlo de alguna forma, que va y entonces va desarrollándole, le da, por decirte, en vez de 300.000 partículas, le entrega 2 partículas a esta, 2 partículas a esto, y esos van a generar anticuerpos, entonces había que exponer a la gente. El confinamiento disminuye esa posibilidad de exposición. De hecho, hay quien dice, ay, si no los exponemos, nunca van a desarrollar la inmunidad, pero es que no sabemos qué inmunidad hay, ¿ok? Entonces, ¿a qué jugaron ellos, esos científicos y esos políticos al principio de la epidemia? Los expongo para que yo logre gran cantidad de personas expuestas al virus y desarrolle anticuerpos en todos ellos. Porque la presunción era que los pongo al virus y todo el mundo va a desarrollar la inmunidad. Y va a ser la gran mayoría la que va a desarrollar una buena inmunidad versus los pacientes. No contaron con el factor de transmisibilidad, el R, ¿ok? Que es la cantidad de personas en un mismo momento enfermas, ¿ok? Y por eso mucha gente ve las tasas de mortalidad en la curva y lo importante es ver los casos nuevos, porque eso te va bien. Entonces, ¿qué pasó? Empieza el otro factor, que ya es independiente del virus, independiente del virus, es la capacidad que hay para atender a los que sí se enferman. Y los que se enfermaban gravemente eran mucho mayor que la capacidad de respuesta. Entonces, cuando a mí me dicen, pero es que ya basta, ves que hay gente que dice que hay confinamiento, le digo, ok, pero averigüe cuántas camas, unidades de cuidados intensivos hay en su área. Averigüe cuántos médicos hay preparados absolutamente para atenderlo. Porque de eso va a depender su decisión. Calcule que el 70% de la población se va a infectar y que el 30% va a estar grave. Saque sus números y usted decida si sale o no. Entonces, el efecto rebaño era eso, exponer a la gente al virus para que desarrollara inmunidad. Lo que no contábamos es que no tenemos muy claro todavía cómo es la inmunidad. Y si esa inmunidad va a ser de por vida o va a ser transitoria o cómo va a ser, y eso es en lo que estamos estudiando. Entonces, el caso típico fue Inglaterra. Sus científicos dijeron, vamos al efecto rebaño. En polio se hace así. Aunque tú no vacunes a todos los niños, hay niños que desarrollan inmunidad por ponerlos bajo el efecto de pequeñas cargas, ¿ok? Y cuando se dieron cuenta que la tasa de transmisión era tan alta que sobrepasaba su sistema sanitario, dijeron, no, hay que distanciarlos, hay que confinarlos, hay que hacer distanciamiento para que no se enfermen tantos en tan poco tiempo. Y es curioso porque de hecho el lema de ellos cuando salen a dar sus ruedas de prensa es protege el NHS, el Sistema de Salud Nacional. Sí, el sistema de salud. No protege a la gente, protege al sistema de salud. Así es, porque además ellos tienen una gran conciencia. Fíjate que el mundo entero se guía por lo que son las guías NICE. Y las guías NICE que son de ellos dicen que ciertos protocolos y ciertas cosas funcionan, pues ellos han evaluado muchísimo para que esto. Entonces ellos... Es decir, la gente al principio trató de decir, bueno, esto se comporta como esta enfermedad, se comporta como esta, y resulta que nos ha dado todas las sorpresas. Se comporta como él se comporta, es individual y único. Entonces no puedes hacer similitudes con otras enfermedades. Tiene unas cosas de se comporta como esta en otra, se comporta como esta en otra. ¿Ok? Por eso primero decían, no se preocupen, es como una gripe. No es como una gripe. Claro, o sea, que no lo decían porque nos estaban mintiendo, o sea, no era no, que lo de verdad supieran, eso se no creía, lo sabían. no, Okay. No lo se sabía. Okay. No, la verdad es que eso es muy bueno que hayas dicho eso. Se ha ido diciendo lo que se sabe en el momento.
Y como te decía, no es fácil para los gobiernos o para los economistas o para los políticos entender de un tema tan profundo como este. ¿Ok? Alguien me decía, pero es que no le puedo creer ni a los médicos. Bueno, si tú tienes una apendicitis vas al cirujano, no vas al dermatólogo. Y si tienes un lunar vas al dermatólogo, no vas al cirujano. El problema es que aquí hay tanta gente enferma a la vez, hay tantas cosas que estudiar que no todo el mundo entiende y no todo el mundo sabe. Entonces estás pidiéndole, como dicen en España, peras al olmo. Entonces no todos los médicos saben de todo, dan su mejor esfuerzo, ni todos los políticos lo logran entender. Y hay otros que tampoco lo quieren entender. Ya, pero bueno. Uh-huh. Bueno, ya finalizando, ya te voy a dejar trabajar hoy. Tranquila, tranquila. De cara a lo que viene, ¿no? La gente habla de volver a la normalidad. Yo digo a la nueva normalidad porque yo creo que lo que viene va a ser distinto. No sé, probablemente incluso cómo nos relacionemos nosotros los latinos, que somos tan besuqueadores y abrazadores, pues yo creo que yo me lo voy a pensar 2 veces a partir de ahora, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, no, es probable que esta pregunta no tenga respuesta, ¿ok? ¿Cuál podría ser el momento idóneo para acabar con el confinamiento? Ok. Por eso te hablaba del R y la transmisión, ¿ok? La tasa de transmisión. Por debajo de 1, y cada zona debe sacan sus propios tasas de contagio. Por debajo de 1 pareciera que entonces hay que ver cómo se va a comportar, porque por debajo de 1 significa que hay menos infectados por día, que hay menos cantidad de personas en un mismo área que tienen la enfermedad, entonces pareciera que fuera un poco más seguro salir. Posiblemente sea ensayo y error, como todo lo que ha pasado con este virus, ¿ok? Vemos que hay poblaciones en Italia que cerraron sus puertas y no reciben ni entra ni sale nadie, y no han tenido, si no tuvieron unos casos al principio y después no han tenido, y ahora hay que ver qué pasa cuando salgan, ¿ok? Y cómo se ponen en contacto y si va a haber virus persistente o no. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero como tú dices, el mundo no va a ser como lo conocíamos. Para nada. Darse 2 besos jamás. Yo creo que ni uno. Vamos a ir al mundo asiático, donde la cultura japonesa, si yo me siento mal, voy con un tapabocas. Yo creo que de ahora en adelante yo invito a la gente que pruebe a estar con tapabocas en su casa. Que se acostumbre al tapaboca en su casa. Porque que aprenda cómo usar el tapabocas sin tocar la parte anterior ni posterior, solo las ligas, que haga el ejercicio, porque los médicos no nos tocamos la cara cuando tenemos el tapaboca, pero eso pica, eso molesta, te pica más la nariz, te quieres tocar más, entonces puede ser contraproducente. Ejercite el uso de la mascarilla, porque salga con mascarilla. Creo que debemos ir más hacia los asiáticos y los saludos más de reverencia o de una mirada, más que el tocarnos. Nos va a costar como latinos, como tú dices, sí, y yo no creo que sea casualidad que los países más afectados en Europa son los latinos y no los anglosajones. ¿Por qué? Por eso, por el tocar, por la necesidad de... Alguien me decía, yo no quiero eso. Si de eso depende tu salud, posiblemente lo aprendamos. Va a haber otras cosas que vamos a aprender a cómo manifestar el amor y el cariño sin necesidad de tocarnos. Ir a lugares públicos, pues eso va a estar lejos. Grandes conglomerados, eso va a estar lejos. Al menos que logremos alguna buena noticia, pero por lo que hay ahorita, no. Sí, el mundo va a cambiar. Lo único que utilicemos las cosas buenas de este mundo. Entonces, utilicemos más las palabras para decir te quiero, a lo mejor un abrazo o un beso. Estemos más pendientes de la gente, aunque esté lejos. Tenemos la tecnología. Cuando la pandemia de 1910, pues las cartas llegaban 3 meses después, no sabíamos, en este momento en tiempo real sabemos que nuestros familiares y nuestras personas están bien, podemos hablar en diferentes lugares del mundo. Utilicemos eso que tenemos a nuestro favor. Ante una llamada telefónica podemos estar viéndonos, no tocándonos, pero sí viéndonos. Mantengamos ese contacto de esa forma. El mundo no sabemos cómo va a ser,
También hemos visto que mucha parte de nuestros trabajos se pueden hacer a la distancia. Ejercítelo más, practíquelo más, tenga más medidas de saneamiento mental, medite más, haga más ejercicio, quédese más tranquilo, aprenda técnicas de respiración, para que usted logre tener un sueño más reparador, empiece esta nueva forma de vivir y desarrolle mucha resiliencia, que además usted va a poder salir como una persona más consciente y mejor. Y entonces además sí, tengo unas necesidades inmensas de darle un beso a otro, pero cuando eso significa a lo mejor no la salud de él, pero sí la salud de su papá, yo me lo pienso. Bueno, María Elena, de verdad, muchísimas gracias. Encantada de volverte a escuchar, Igual. de verte. Igual. Y te quiero mucho también, Yo porque te también, de verdad gustamos que las sí. palabras. Así es, yo también te he querido mucho y de verdad muy feliz de verte bien, de verte contenta, de haber seguido tu trayectoria y de que de una relación médico-paciente haya salido una amistad para la familia, y eso es muy bonito. Así que acostumbrémonos a eso, a recuperar las amistades, a recuperar la vida, los amores. Y gracias por invitarme. Cuando quieran les aclaro dudas. Yo trato de ser menos científica y más llevarlo al vocablo normal, porque creo que es un poco lo que falta, de que la gente lo pueda entender de una forma más de su lenguaje. A lo mejor algunos médicos me dirán, dice que dice esta, que no lo habla en términos, pero creo que es un poco que la gente tiene que entenderlo en palabras que lo pueda entender. Espero que les haya ayudado. Si te hacen preguntas, déjamelas llegar y yo se las contesto sin problema, porque creo que eso es muy importante en estos momentos. Y como tú decías, la mejor protección que podemos tener es tener una información veraz, una información desde la tranquilidad, no desde el miedo, una información que nos explique el por qué no hacer las cosas o el por qué sí hacerlas, y no simplemente que es basado en el miedo o el castigo. Es decir, no salgo a la calle no porque me van a multar, no salgo, sino porque me estoy cuidando. No porque lo dijo el presidente de gobierno, tal, nos toca hacer un poco más de conciencia personal y tomar decisiones acertadas basadas en eso. Como tú lo dijiste, a ti esta vez no te tocó un rol en la primera fila, en la primera línea de batalla, pero tu rol es esencial para los médicos a los que estás ayudando con los resúmenes de todos los artículos y todo lo que vas conociendo. Y nuestro papel es ayudar a los médicos a poder hacer su trabajo quedándonos en casa. Y yo siempre digo a la gente, tome su rol protagónico, usted está salvando vidas. Usted quizás no lo siente, pero usted quedándose en su casa está salvando vidas de personas que quizás no conoce. Porque el simple hecho de tocar algo y tocar otra cosa, a lo mejor a mí no me pasa nada. Pero el que vino y tocó la otra superficie que no iba a tocar ese sí se enfermó y se lo llevó a sus padres. Lo que pasa es que si pudiéramos verlo, quizás sería más sencillo, pero como es invisible, es un tema delicado. Pero cuando tenemos conciencia de que está en todas partes, nos es más sencillo entender. Bueno, mi amor, un beso grande. Gracias. Que estés bien. Un besote Igual. para tu hija también. Le diré. Un beso grande, Glorita, y gracias a todos. Un abrazo. Chao.